Imagina una noche sin campanas. Las ciudades duermen, los templos están vacíos, no hay sacerdotes ni decretos, y sin embargo algo en ti pesa. No es un crimen, no es un dolor físico, es una cuerda silenciosa que tira hacia atrás cada vez que das un paso. Llamamos a eso culpa. Nadie la pronunció sobre tu frente, y aún así te acompaña como una sombra. ¿De dónde viene esa forma de tristeza que parece moral pero que no siempre tiene causa? ¿Quién decidió que tu interior fuera un tribunal y que cada gesto debiera presentarse ante un juez invisible? Spinoza miró esa sombra con paciencia. No quiso destruirla con un alegato contra la religión, ni con una burla fácil al creyente. Quiso entender el mecanismo. Observó que la culpa no es un hecho natural como la lluvia o el viento, es un afecto, y como todo afecto nace de una relación entre cuerpos y causas. La culpa aparece cuando nuestra potencia de existir disminuye y la imaginación, incapaz de rastrear las causas reales, inventa una historia donde tú eres deudor y el mundo acreedor. La deuda es moral, pero su lógica es económica. Alguien cobra, alguien paga, y el saldo final rara vez te libera. Hubo un tiempo en que el mal se medía como una mancha ritual. Había que purificarse, no justificarse. Bastaba un baño, un sacrificio, un paso por el agua. Con el tiempo la mancha se volvió deuda y la purificación, contrato. La ofensa ya no manchaba el cuerpo, hipotecaba el alma. Hizo falta entonces una nueva institución, la ventanilla de la absolución. El perdón dejó de ser una experiencia íntima de comprensión y se convirtió en un trámite de poder. Spinoza no hubiera dicho que todo fue una conspiración. Prefirió palabras menos heroicas y más exactas: utilidad, imaginación, superstición. Cuando las comunidades temen, buscan garantías. El miedo a lo incierto pide tarifas claras. Si pecas, pagas. Si pagas, te salvas. La mente inquieta descansa al oír números. El poder aprende rápido a hablar en esa moneda. Pero hay un punto más hondo. La culpa tiene una ventaja política. Nos hace dóciles. Quien se siente deuda tiende a obedecer. Quien cree que su valor depende del perdón de otro, ofrece su cuello con suavidad. Por eso la historia del perdón no es solo teológica, también es administrativa. Cambian los dioses, permanecen los formularios. Un obispo vende indulgencias, un algoritmo mide tu pureza. Una autoridad temporal te ofrece rehabilitación si firmas lo que no crees. El mecanismo es el mismo. Primero fabricar la herida, luego vender la cura. Spinoza, excomulgado de su comunidad, conoció el filo de esas máquinas. No se defendió con gritos, se apartó y escribió. En sus páginas, la culpa pierde su aura sagrada y aparece como un afecto triste producido por ideas inadecuadas. Inadecuadas no significa falsas por decreto, sino incompletas, cortas de mundo. Cuando no ves las causas reales de lo que haces, la imaginación te ofrece una narración simple. Pecaste, mereces castigo. Esa fábula te reduce, te vuelve manejable y sobre todo no explica nada. El perdón auténtico, diría Spinoza, no es un indulto, es una comprensión. Cuando entiendes por qué hiciste lo que hiciste, qué cadena de deseos, miedos y circunstancias te condujo allí. La culpa se transforma en responsabilidad. Responsabilidad no como carga eterna, sino como saber actuar de otra manera la próxima vez. El pasado deja de ser un museo de reproches y se convierte en un taller donde la experiencia se repara. No necesitas un sello externo, necesitas claridad. La historia, sin embargo, rara vez premia la claridad. Prefiere las liturgias. En el medievo, el mercado del perdón convirtió el alma en contabilidad. En la modernidad, el mercado cambió de vestimenta, pero no de lógica. La publicidad promete absolución si consumes. La política promete redención si odias a los culpables correctos. Ciertas espiritualidades venden paz en cuotas. Hacerte sentir culpable es una estrategia de venta. Es más fácil convencer a un deudor que a un ser libre. Spinoza proponía otro camino.
Salir del eje culpa-perdón para entrar en el eje ignorancia-comprensión. El problema no es que el mundo te juzgue, sino que tú mismo no te entiendes. La tristeza moral, cuando no se examina, pide castigo. Y el castigo, incluso si llega, no ilumina. Puedes pagar con lágrimas, con dinero, con penitencias, y sin embargo no cambiar nada de fondo. La idea adecuada, en cambio, no humilla ni absuelve, aclara. Muestra el lugar donde tu vida se desconectó de su potencia, y en esa luz, el gesto que antes repetías empieza a ser imposible. Quizá el gesto más sutil del poder haya sido convencernos de que el perdón es un privilegio que alguien concede. Bajo esa creencia dormimos mal. Pedimos permiso para respirar. Aceptamos límites que no son éticos sino administrativos. Spinoza nos despierta con una pregunta suave. ¿Quién te declaró culpable? Si todo ocurre según la necesidad de la naturaleza, si no hay un tribunal fuera de ella, ¿quién firma tu condena? Queda entonces un solo camino: pensar. Pensar hasta que la culpa se vuelva información y la información, cuidado. Imagina ahora otra noche. No hay campanas, pero tampoco sombra. Te sientas, respiras, miras con paciencia la escena que te persigue. Vuelves al gesto que te avergüenza, una palabra dicha con dureza, una traición, una cobardía. No pides perdón al cielo. Te lo pides a ti mismo con un acto más severo y más tierno: entender. ¿Qué te movió? ¿Qué temías perder? ¿Qué querías conservar? ¿Qué parte de ti estaba a oscuras? En esa exploración algo cambia de textura. No te justificas, te comprendes. Y al comprender, la culpa pierde su látigo. Se vuelve un recuerdo útil, una señal en el mapa. El perdón ya no depende de una oficina. Depende de tu lucidez. Esta historia no quiere destruir templos. Quiere devolver al perdón su dignidad, no como moneda ni como espectáculo, sino como fruto de un trabajo interior paciente. Spinoza no nos dejó sacramentos, nos dejó herramientas. Con ellas, la culpa deja de ser un dogma y se convierte en una puerta. Del otro lado, no hay absolución automática. Hay algo mejor, una libertad que no necesita permisos. Hubo un tiempo en que el pecado no tenía nombre. La humanidad recién comenzaba a comprender que el fuego podía matar y curar, que el mar podía alimentar y devorar, que la vida no era deuda sino tránsito. El mal no era un juicio, era un accidente del orden natural. Pero el miedo, esa sombra que siempre busca sentido, inventó una forma de protegerse: atribuir la desgracia a una voluntad. Si alguien controla la tormenta, entonces la tormenta puede ser negociada. Así nació la culpa, y con ella el poder del perdón. Los antiguos no tenían teólogos, pero tenían contadores del alma. En Mesopotamia, el sacerdote anotaba en tablillas las ofrendas que equilibraban las faltas. En Egipto, el corazón se pesaba frente a una pluma. En Grecia, las erinias perseguían la mancha hasta que el culpable la purgaba con sangre o exilio. No era una moral, era una matemática sagrada. Cada ofensa debía compensarse, no por justicia, sino por simetría. El universo debía mantenerse en equilibrio. Pero algo cambió cuando la mancha se volvió deuda. El pensamiento semítico introdujo un giro invisible y definitivo. Ya no bastaba reparar el daño físico o social. El crimen ofendía a Dios mismo. Y lo que se ofende en lo absoluto, solo lo absoluto puede reparar. Desde ese instante, el perdón dejó de ser acción y se volvió mediación. El alma, antes ligada al ciclo de la vida, se ató a una contabilidad trascendente. El perdón pasó a necesitar administradores. Los templos, antes casas de ofrenda, se convirtieron en oficinas de gestión divina. Cada culpa requería intermediarios, sacerdotes, rituales, documentos, tarifas. El sacrificio animal fue reemplazado por el sacrificio interior, y la carne sangrante por el remordimiento. El cuerpo ya no debía lavarse, debía avergonzarse. Así la teología inventó la tristeza como método. Spinoza comprendió que la tristeza organizada era la mejor herramienta de control. El miedo a la libertad necesita excusas morales.
Si crees que tu dolor te hace puro, aceptarás las cadenas como forma de salvación. La superstición, escribió, nace del miedo, no del amor a Dios, sino del temor a su silencio. La imaginación, incapaz de soportar ese silencio, fabrica gestos, prosternaciones, plegarias, pagos, penitencias. Y el poder las bendice porque cada gesto obediente fortalece el edificio de la autoridad. Durante siglos, el perdón fue un negocio próspero. Las indulgencias de la Iglesia no vendían pedazos de cielo, sino alivio, un alivio tarifado, medido, certificado. La angustia espiritual se transformó en ingreso contable, pero el mecanismo era más profundo que el dinero. El verdadero beneficio del poder no era la riqueza, sino la obediencia. El creyente que paga su culpa no solo entrega su oro, entrega su juicio. Cree que sin el intermediario no hay salvación, que su relación con Dios está hipotecada. Esa creencia, más que cualquier moneda, construyó imperios. Spinoza no condenó las religiones por malicia, sino por su tendencia a infantilizar el alma. Veía en ellas un reflejo del miedo colectivo a la responsabilidad. La mayoría, decía, prefiere ser dirigida, porque confunde libertad con peligro. El perdón ofrecido desde afuera tranquiliza al rebaño, libera del peso de pensar, y una mente sin ejercicio se vuelve terreno fértil para cualquier dogma. Pero la culpa no solo vive en los templos, se adapta. Cuando el mundo moderno comenzó a secularizarse, el mercado tomó el relevo. El pecado cambió de nombre. Se llamó fracaso. La penitencia cambió de forma. Se llamó deuda. El templo cambió de arquitectura. Se llamó oficina. Y la salvación adoptó un nuevo catecismo. Éxito, productividad, superación. Las religiones cambiaron de dioses, pero no de método. El alma sigue arrodillada, solo que ahora frente a un reloj. El perdón, en este nuevo orden, se convirtió en un producto psicológico. Se promete en libros de autoayuda, en terapias milagrosas, en retiros que ofrecen absolución en 3 días. Pero Spinoza, que conocía la estructura del deseo, habría dicho que nada puede perdonarse sin comprensión. La comprensión no es alivio, es claridad. La tristeza puede pasar. La ignorancia, si no se disuelve, volverá con otro rostro. La idea de culpa en su raíz revela una nostalgia, la de haber olvidado nuestra unidad con la naturaleza. Cuando creemos ser entidades separadas, cada acto parece una agresión o una deuda. Pero si todo lo que hacemos forma parte del orden infinito de las causas, ¿a quién ofendemos? ¿Qué mano externa nos mide? El universo no castiga, reacciona, no absuelve, equilibra. En esa diferencia se esconde toda una filosofía. Spinoza reemplazó el lenguaje moral por el lenguaje geométrico. Donde la religión decía culpa, él decía inadecuación. Donde decía perdón, él decía entendimiento. La emoción no se suprime, se traduce. La tristeza no se prohíbe, se examina. Y cuando se examina, revela su causa. Comprender esa causa es liberarse. No del castigo, sino del mito del castigo. Por eso el pensamiento de Spinoza fue tan peligroso. No atacaba los altares, los hacía innecesarios. Si cada ser es una expresión de la sustancia divina, si el bien y el mal son efectos de nuestra potencia o impotencia, entonces no hay jerarquías que administrar. La salvación deja de ser un servicio y se convierte en un hábito mental. Quien comprende se salva por naturaleza. Quien ignora se pierde por costumbre. Ningún decreto cambia eso. Los siglos siguieron construyendo sus templos sobre la arena del miedo. El perdón institucional sigue funcionando porque la tristeza es rentable. Pero bajo ese ruido hay una corriente más antigua, la del pensamiento libre. En cada alma que deja de suplicar y comienza a comprender, el orden entero se reconfigura. No hay castigo ni recompensa, hay coherencia. Spinoza no nos pide creer, nos pide mirar, ver cómo una emoción se transforma en instrumento, cómo una necesidad se vuelve doctrina, cómo el poder traduce la fragilidad en obediencia.
Nos invita a volver al principio, al instante en que el fuego quemaba sin moral, el mar rugía sin pecado, y la vida no se justificaba, simplemente era. Quizá el perdón verdadero consista en eso, en dejar de explicar el mundo con culpa, en aceptar la corriente de causas sin inventar verdugos, en devolver a la existencia su inocencia, no la inocencia del niño, sino la del sabio que ha visto demasiado y, sin embargo, sigue confiando. Y cuando logras ver el poder sin odiarlo, la culpa sin someterte, la tristeza sin rendirte, descubres algo que ninguna religión puede vender: la alegría de existir sin pedir permiso. La culpa no vive solo en los templos ni en las leyes, vive en los gestos más íntimos, en una mirada que se aparta, en una palabra que no se dice, en la sensación de no merecer lo que se tiene. Está en la mesa familiar, en la cama compartida, en los silencios del amor. Es el murmullo que acompaña cada placer y cada descanso, susurrando que algo está mal, incluso cuando todo parece estar bien. Spinoza entendió que el alma humana no necesita inquisidores externos. Lleva uno dentro. La mente, cuando no se conoce, se convierte en su propio verdugo. Juzga antes de comprender, se castiga por desear, se avergüenza por sentir. El poder no tuvo que inventar la culpa, solo aprendió a perfeccionarla. La instaló en el corazón. Desde niños aprendemos que el amor se gana y se pierde, que el afecto depende de la obediencia, que ser bueno es complacer. Esa educación, tan invisible como profunda, siembra el principio de toda culpa, la idea de que la existencia necesita permiso. Spinoza habría dicho que el alma se aleja de su potencia cuando el amor se convierte en contrato. Amar, para él, no era una transacción de afectos, sino una forma de reconocimiento. Reconocer en el otro la misma sustancia infinita que habita en uno. Cuando eso se olvida, nace la posesión, y con ella la culpa por fallar al ideal que uno mismo fabricó. El amor, en su forma pura, no pide retribución, pero el amor humano, cargado de historia y deseo, se contamina con exigencias. Amamos para ser amados, perdonamos para ser perdonados. El perdón, en las relaciones, se vuelve un intercambio de poder. Te perdono, decimos. Y con esa frase nos colocamos un poco por encima del otro. Es una transacción emocional que conserva la jerarquía. Uno cae, el otro absuelve. Pero Spinoza, con su mirada limpia, habría preguntado: ¿y si no hubiera nada que absolver? ¿Y si amar fuera comprender la cadena de causas que une incluso el error? La culpa amorosa no es más que una forma de ignorancia. Ignoramos por qué deseamos, por qué herimos, por qué tememos. Y cuando no entendemos nuestras causas, imaginamos juicios. No debí decir eso. No soy suficiente. No merezco este cariño. Pero la mente que se acusa se separa del entendimiento. Se convierte en enemiga de sí misma. Spinoza diría que la verdadera pureza no consiste en la abstinencia ni en el arrepentimiento, sino en la claridad. Una emoción clara, incluso si es intensa, es más virtuosa que una emoción confusa, incluso si parece piadosa. El amor culpable produce tristeza. La tristeza, en la ética spinociana, es siempre una disminución de la potencia de existir. No hay santidad en esa tristeza, aunque muchas religiones la hayan glorificado. La melancolía que sigue al deseo satisfecho, el remordimiento que acompaña al placer, son residuos de una educación que nos enseñó a dividir el cuerpo del alma, como si lo espiritual tuviera que avergonzarse de lo físico. Pero Spinoza no admitía esa separación. El alma y el cuerpo, escribió, son una misma cosa, concebida bajo dos atributos. No hay pecado en el deseo, hay ignorancia en la represión. En el silencio de su taller, Spinoza veía cómo el vidrio se empañaba con su respiración. Ese vapor, que parecía un obstáculo, era también una prueba de vida. Así veía el deseo, una niebla que revela que aún respiramos. Negarlo sería negar la misma energía que nos une a la totalidad. La culpa aparece cuando olvidamos esa unidad y creemos que el placer nos separa de lo divino, cuando en realidad es uno de sus modos de expresión. Pero el amor no solo culpa por lo que desea,
sino también por lo que no puede sostener. La pérdida, el abandono, el cansancio, se viven como fracasos morales. Si me ama, debería quedarse. Si me deja, algo malo hay en mí. Spinoza no habría negado el dolor, pero habría señalado su causa, el apego a las imágenes. Amamos menos a las personas que a las ideas que formamos de ellas. Y cuando la realidad no encaja en esas ideas, la mente sufre. La culpa es el intento de restaurar una imagen que ya no corresponde. El perdón, en ese contexto, se convierte en una posibilidad distinta. No es olvidar lo que pasó ni justificarlo. Es entender la trama que lo hizo inevitable. Nadie actúa desde el vacío. Cada decisión nace de una cadena infinita de causas. Comprender esa cadena no exime de responsabilidad, pero sí disuelve el veneno de la acusación. Ya no se trata de quién tiene razón, sino de qué fue comprendido. Y lo comprendido, al hacerse claro, deja de doler igual. El amor que comprende deja de exigir disculpas. Acepta que el otro, como uno mismo, es un modo finito del infinito. Que la fragilidad no es defecto, sino condición. Que cada encuentro, incluso los que terminan, forman parte del mismo tejido de causas. Así, el silencio que sigue a una despedida puede ser también una oración. No la oración que pide, sino la que reconoce. En la familia, la culpa adopta un disfraz más persistente, el de la deuda. Los padres sienten culpa por no haber hecho suficiente, los hijos por no haber sido como se esperaba. Pero detrás de esa culpa late una confusión más antigua, creer que el amor se mide por sacrificio. Spinoza lo habría dicho sin dureza. No es amor lo que se da a costa de la alegría. El amor verdadero aumenta la potencia de ambos. El sacrificio perpetuo no ennoblece, debilita. Y donde hay debilidad, la culpa encuentra morada. El filósofo no escribió tratados sobre la familia, pero su ética es aplicable a toda convivencia. Enseña que la comprensión mutua es el único vínculo duradero. Todo lo demás, la obediencia, el miedo, la obligación, son alianzas frágiles que terminan en resentimiento. El silencio, en cambio, cuando es compartido, se vuelve espacio de presencia. Dos seres que se comprenden no necesitan justificarse, se reconocen. A veces, comprender no cambia los hechos, pero cambia el peso que tienen. El pasado deja de ser una cadena y se vuelve un relato. Lo que antes sería, ahora enseña. Lo que antes dolía, ahora orienta. La culpa pierde su tono de castigo y adquiere el de aprendizaje. En ese punto, el alma empieza a descansar. Ya no busca absolución, busca lucidez. El amor deja de ser penitencia y la libertad deja de parecer egoísmo. Quien comprende perdona sin esfuerzo porque entiende que no hay deuda, solo procesos. Y quien se perdona a sí mismo, sin humillación ni soberbia, deja de temer el juicio ajeno. El ruido interior se apaga. Lo que queda no es vacío, sino claridad. Y en esa claridad silenciosa, la culpa se disuelve como una sombra cuando entra la luz. La historia del perdón termina donde comenzó, en el silencio. No el silencio impuesto por el miedo ni el de la obediencia, sino el silencio de la comprensión. Spinoza lo habría llamado la alegría tranquila del entendimiento. No hay himnos, no hay juicios, no hay castigos, solo claridad. Y esa claridad cuando llega no redime, ilumina. Imagina que te sientas frente a ti mismo como frente a un espejo. No hay acusación, no hay defensa, solo preguntas que no buscan culpables, sino causas. ¿Por qué hice eso? ¿Qué temía perder? ¿Qué creía ganar? Las respuestas no llegan como revelaciones divinas, sino como piezas que encajan lentamente. Lo que antes llamabas pecado se convierte en consecuencia, lo que llamabas culpa en desproporción, lo que llamabas castigo en aprendizaje. Spinoza enseñó que nada ocurre contra la naturaleza. Lo que llamamos error no es una violación del orden, sino una parte de él. Cuando un cuerpo actúa desde una idea confusa, produce efectos confusos. No hay traición ni venganza en eso. Solo la necesidad de una causa buscando su claridad. El alma que comprende deja de castigar.
no porque todo le parezca justo, sino porque entiende que la justicia no es un código, sino una coherencia. En la teología tradicional, el perdón es un acto vertical. Alguien superior absuelve a alguien inferior. En la filosofía de Spinoza, el perdón es horizontal. Es un reconocimiento entre partes de la misma sustancia. No hay superioridad moral, solo grados de comprensión. El sabio no perdona porque se crea mejor, sino porque ha visto el mecanismo. Y cuando ves el mecanismo, el rencor pierde sentido. Spinoza no hablaba de almas inmortales en el sentido religioso, pero sí de una eternidad del pensamiento. Decía que cuando una idea es verdadera, participa del entendimiento infinito de Dios. En ese plano, lo que comprendes no se borra jamás. Cada comprensión es un fragmento de eternidad. Perdonar, entonces, no es un gesto moral, sino un acto ontológico. Es integrar una verdad al orden del ser. La culpa desaparece no porque se niegue, sino porque se trasciende. El alma que entiende ya no necesita penitencia. La penitencia pertenece a la confusión. Cuando sabes por qué sufriste, el sufrimiento pierde su autoridad. No te define, te informa. Y la información, cuando se asimila, se convierte en libertad. Spinoza escribió que el amor intelectual de Dios es la culminación de la mente libre. Ese amor no pide, no suplica, no perdona, comprende. Y al comprender, se alegra. Es una alegría sin ruido, sin aplausos, sin testigos. La alegría de saber que todo lo que fue necesario, y que incluso el dolor tuvo su lugar en la geometría infinita del ser. Imagina una noche tranquila. Afuera, la lluvia toca los vidrios como si el mundo respirara. Dentro no hay plegarias, ni sermones, ni arrepentimientos. Solo la certeza serena de que la existencia no necesita disculpas. No eres un error que busca corrección. Eres una forma pasajera del entendimiento eterno. El universo, a través de ti, intenta conocerse. Cada vez que comprendes, Dios se aclara un poco más. El perdón, así entendido, ya no es un favor, es un efecto natural de la comprensión. Como el fuego que calienta sin planearlo, el alma clara irradia paz sin proponérselo. Ya no castiga ni se castiga, simplemente ve. Y ver es amar, no el amor sentimental, sino el amor que reconoce, el amor que sabe que todo está incluido en la misma totalidad. Por eso Spinoza nunca escribió un tratado sobre el perdón. No hacía falta. Toda su filosofía es una pedagogía de la libertad, y la libertad es la forma madura del perdón. El esclavo necesita ser absuelto, el libre, comprendido. Cuando entiendes que no hay juez fuera de la naturaleza, que nadie lleva tu balance salvo tú, el concepto de pecado se derrumba, y con él el negocio de la tristeza. Queda una pregunta: ¿qué pasa con la culpa colectiva, con los crímenes reales, con la injusticia? Spinoza no la esquivó. Dijo que la comprensión no equivale a la indiferencia. Comprender no es justificar, sino ver con precisión dónde está el error para corregirlo. La justicia, en su sentido más alto, no nace del castigo, sino del conocimiento. Castigar reitera la violencia, entenderla desactiva. Cuando una sociedad logra pensar sus propias causas, deja de necesitar chivos expiatorios. No pide venganza, busca equilibrio. Esa es la política de la razón. El silencio, en ese contexto, es el espacio donde el ruido del odio se apaga y la verdad puede pronunciarse. No la verdad absoluta, sino la suficiente para no repetir el mismo daño. El perdón, entonces, no es olvido. Es memoria depurada. Es recordar sin dolor, porque el recuerdo ha sido comprendido. La historia deja de ser una cadena y se convierte en un mapa. El alma, liberada del peso de la deuda, puede por fin moverse sin miedo. Ya no huye del pasado, lo incluye. Ya no teme al futuro, lo observa. Ya no busca redención, porque ha descubierto algo más hondo: la reconciliación. Esa reconciliación no es entre tú y Dios, ni entre tú y el otro. Es entre tú y la realidad. Es aceptar la necesidad del ser sin exigirle moral. Spinoza lo sabía.
Quien acepta el orden de las causas deja de vivir como víctima y empieza a vivir como expresión. Ya no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿cómo en mí? Y en esa pregunta el universo se reconoce. Imagina ahora que cierras los ojos. No hay voz que te absuelva ni mano que te bendiga. Solo silencio. Pero en ese silencio ya no hay miedo. Hay una paz extraña, firme, antigua. Sientes que el aire que entra es el mismo que respira una estrella lejana, que el latido en tu pecho tiene la misma cadencia que la marea, que nada está separado. Comprendes al fin que no hay nada que perdonar, que la vida no necesitaba un juez, sino un testigo, que el error no era moral, sino epistemológico, no saber, y que saber, incluso tarde, siempre llega a tiempo. Entonces, sin palabras, ocurre lo que Spinoza llamaba beatitud, la alegría de entender que el mundo nunca te estuvo en contra, que todo, incluso lo que dolió, formaba parte de la misma sustancia que ahora te sostiene. Y en esa comprensión silenciosa desaparece la culpa, el castigo, el perdón. Solo queda la realidad, inmensa y luminosa, respirando a través de ti, porque quien comprende ya ha sido perdonado, y quien comprende del todo ya no necesita hacerlo.